una palabra para el día de hoy que no sabía muy bien qué título ponerle, y ahí mi esposa me ayudó un poco a darle un título. El título que yo le había elegido era muy largo. Y le pusimos por título Avivamiento versus Desánimo. Avivamiento versus desánimo. Pero si me dejan poner el título que yo quería ponerle, pero que no entraba en la placa, era Hambre por un avivamiento. ¿Cuántos tienen hambre por un avivamiento? Hambre por un avivamiento. Y a manera de subtítulo, porque a mí me quedan cortos los títulos, entonces tengo que meter subtítulo también, le puse Venciendo el espíritu de desánimo. Y alguien puede decir que tiene que ver hablar de pasión por un avivamiento, hambre por un avivamiento, y hablar de la importancia de vencer el desánimo, porque vamos a encontrar de que uno de los grandes némesis, de los archienemigos que tiene el avivamiento, el resurgimiento, el mover de Dios, es el espíritu de desánimo. Amén. Lo vamos a ver ahora a través de las Escrituras. Vamos a ver algunos ejemplos donde el principal enemigo que se levantó en medio de un avivamiento, en medio de un despertar, en medio de una manifestación del poder de Dios entre los hombres, fue el desánimo. El desánimo, amados, ha apagado fuegos de avivamiento. El desánimo ha apagado el fuego del altar de hombres y mujeres apasionados por Dios. Pero que en algún momento el desánimo se coló por su interior. Y bueno, los que me conocen más saben que una de las cosas que a mí más me apasiona es hablar de avivamiento. Es hablar de avivamiento. Mi suegra dice amén, porque cuando éramos novios con Flor, íbamos a tomar mate a la casa de Flor y yo solo hablaba de avivamiento. Y le contaba a mi suegra, ya claro, como me escuchaba ella, yo hablaba. No sabe que los predicadores nos gusta hablar. Entonces mi suegra me escuchaba y le hablaba del avivamiento, de la calle Azusa, y de la lluvia tardía, y le hablaba de Smith Wigglesworth, le hablaba de Carlos Anacondia, y mi suegra me escuchaba. Y por el otro lado. ¿Me dejan que pueda ser un poco informal el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Yo me acordaba dónde fue que arrancó un poco este fuego por el avivamiento. Y empezó cuando era muy chiquito. De verdad empezó cuando yo era muy chico. Tenía como 5 o 6 años cuando yo empecé a ir a la iglesia. Y fui el primerito de mi familia que empecé a ir a la iglesia. Mi mamá y mi papá no iban a la iglesia, pero habían unos pastores muy ancianos en Villa Elisa, donde nosotros vivíamos, que iban casa por casa buscando a los niños para ir a la horita feliz, para ir a dar una copa de leche, enseñarnos canciones, enseñarnos historias bíblicas. Y mi mamá, para que la deje dormir la siesta, me mandaba. Era bastante inquieto. ¿Vieron mis hijos? Bueno, tienen de dónde salir. Así que sí, vaya. A mi mamá no le importaba si me mandaba una seta, ¿dónde me mandaba? Lleve, decía. Vaya. Y ahí volvían a huele hecho un evangélico. Volvía. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. ¿Qué cantar? Decía mi mamá. Es mi amigo Jesús, decía yo. Es mi amigo Jesús. Y yo le decía, mami, vamos a la iglesia. Y mamá no quería. Hasta que un día me dio un folletito de una reunión de mujeres. Y dice, venía a invitar a mamá, Y mamá accedió, así que fue a la reunión de mujeres. Y por aquella época, un primo de mi mamá tenía un diagnóstico de SIDA. Y estaba realmente pasando la etapa final de su enfermedad. Ya todo su sistema inmunológico estaba detonado. Ya estaban las últimas. De hecho, mi mamá y mi papá habían ido a Tapiales, ¿no? En su localidad, a visitarlo. Él ya estaba en su lecho de muerte, en la terapia intensiva. Tuvieron que tener unos breves minutos para poder ir y ver al familiar y salir. Él ya estaba todo intubado. Ya los médicos habían hablado con la familia para que vayan hablando con los familiares, como la familia de ellos es de Corrientes. Si hay familiares que tienen que venir de lejos, yo les diría que ya le vayan avisando para que viajen con tiempo. O sea, le estaban diciendo, está en sus minutos finales, en sus horas finales,
acaso, vayan resolviendo lo que tienen que resolver, quién va a hacer los trámites, quién va a arreglar el sepelio. Así que para que se den cuenta del nivel de terminalidad en el cual estaba este hombre, mi mamá estaba muy angustiada, así que en esta reunión que ella asistió a la iglesia, un poco porque yo la tironeé y una vecina también, ella dijo, bueno, Dios, si existís y realmente tenés un plan con mi vida, yo te pido una única señal, que sanes a mi primo, que lo salves, que le des vida. Ese primo de mi mamá tenía unos niños muy chiquitos, tenía un nene de 4 años, tenía una bebé, así que era realmente un panorama muy desolador. Pasaron los días, un día, 2 días, de que mi mamá lo vio al primo en la terapia intensiva y el teléfono nunca sonaba. Ellos estaban ahí esperando a ver en qué momento avisaban la mala noticia. Pasaron 7 días, pasaron 8 días, se está estirando esto. Hasta que un día con mucho temor, mamá y papá fueron a un locutorio, porque ni se animaron a llamar de casa, para preguntar a ver cómo estaban las cosas. Dijo, espero que no sean tan malvados de que haya pasado esto y no me avisaron, de que hayan sido tan descuidados, tan desubicados, de que haya pasado el desenlace y no nos avisaron. Y cuando van a hablar por teléfono, hablan con su primo, el hermano de este primo internado, y le atiende la hija de este primo. Dice, hola tía, ¿está tu papá? Le dice mamá. No, está hablando con el tío en la esquina de casa. Dice. ¿Con qué tío? Porque había muchos hermanos de este primo y mi mamá. Con el tío Marino, dice. ¿Cómo con el tío? ¿Cómo en la esquina? Que hace 8 días estaba en la terapia intensiva, estábamos llamando a los familiares corrientes. Sí, ya le dieron el alta, dice. Y no entendían nada. Dijeron, tenemos que ir a ver esto. Y viajaron a Tapiales. Y ahí estaba, Marino estaba tomando mate en la casa. Era un Lázaro, un resucitado entre los muertos. Y contando de que él estaba en un coma profundo. Y dice, no, prima, dice, yo dormí, dice. No me dolió nada. Yo estaba pancho. Pero yo tuve un sueño, dice. Se me apareció un hombre que me dijo, mira, yo te voy a sacar de acá. Pero cuando salga de este hospital, me tenés que buscar a mí. Yo te voy a sanar, pero cuando salga me tenés que buscar. Amén. Bueno, él se despertó del coma y claro, volvió a su barrio, le contó a todo el mundo la historia. Y dice, no, en un sueño se me apareció un hombre, me dijo, yo te voy a sanar, pero cuando salga me tenés que buscar. Así le contó a mucha gente hasta que le conté a una vecina. Y dice, pero yo no sé ni quién era ni a dónde lo tengo que buscar. La vecina que era evangélica le dijo, yo te voy a decir dónde lo va a encontrar. Le dijo. Y lo llevó a la iglesia. Y él se entregó a Cristo y Dios le dio muchísimos años más de vida. 20 y pico más de años de vida, casi 30 años más de vida. Termina muriendo bajo otras circunstancias. Hace muy poquito, hace 2 años, pero vio a sus hijos crecer, casarse, tener hijos, desarrollarse. Vivió toda una vida después de aquel momento, ¿no? Pero esto fue algo que tocó el corazón de mi mamá de una forma profunda. Mi papá, por otro lado, estaba perdiendo a su papá y también por un accidente de tránsito. Estaba en una terapia intensiva, muy angustiado. Mi papá tenía una relación muy cercana con su padre, muy íntima, muy profunda. Se estaba yendo quizá la persona más importante de su vida. Y él dijo, Dios, más o menos parecido, si existís, dame paz, porque no sé cómo voy a sobrellevar esta partida. Estaba unas pocas horas de partir mi abuelo. Y en ese momento sintió que alguien se le paró al frente y sopló sobre su cara. Y él sintió una paz indescriptible, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Y él sintió que eso era Dios. En un cumpleaños convergieron mamá y papá en la casa de un tío mío que era cristiano, que es cristiano, que es pastor, de hecho, un tío mío. Y había unos pastores, amigos, en ese cumpleaños, donde el pastor agarró a mi papá por un lado, la pastora agarró a mi mamá por el otro, y mi mamá y mi papá, sin saberlo, recibieron el mismo día a Cristo en ese cumpleaños. Al poco tiempo empezaron a congregarse. Yo tenía 8 años. Imagínense que yo estaba creciendo rodeado de milagros. La realidad de Dios se palpaba tangible en casa, en los testimonios, en lo que pasaba, en las historias. Y mi papá contaba por cada cumpleaños, juntada, amigos que venían a casa, íbamos a la ferretería, íbamos al supermercado, en la fila del banco. Yo estaba en la terapia intensiva y yo pedí paz y un hombre me sopló, me dio paz y era Jesucristo. Y mi papá predicaba a tiempo, fuera de tiempo, era un tremendo evangelista. Mi papá en todo tiempo aprovechaba para contar lo que Dios hizo en su vida. Y eso impactó mucho mi vida, de muy chico.
Pero cuando empezamos a congregarnos en la iglesia, yo dije, wow, si esto nos pasó en un cumpleaños, en una terapia intensiva, lo que debe ser ir a la iglesia. De pronto, cuando fuimos a la iglesia, encontré que la gente no vivía necesariamente la realidad de Dios tan así como la vivía mi familia. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Amén. De que la gente vivía una religión, de que la gente incluso no mostraba mucho a Cristo. Eso a mí me confundía mucho. Yo era muy analítico desde muy chico y prestaba atención. Me daba cuenta de que había personas que tenían tal comunión con Dios que parecía como que recién acaban de tomar un mate con Él. Tenían un fresco, esto dice el Señor, para cada momento, para cada situación. Como estos pastores que guiaron a mi mamá y mi papá a Cristo y fueron los primeros que discipularon nuestra familia. Luego el Señor los llevó por otros caminos a misionar. Pero íbamos a la casa de Susana y entrábamos y decíamos, ay, espera que ya pongo la pava, tomamos un té. Y decía, Nilda, justo el Señor me estaba hablando de vos. Sí, y le empezaba a hablar, mi mamá se quebrantaba. Era justo la palabra que mi mamá necesitaba. Así que Dios era real, era tangible en esos lugares. Y había otras personas que yo veía que se congregaban, oraban por los alimentos antes de la comida, pero veía en ellos un Dios histórico, veía en ellos un Dios lejano. Personas que quizás conocían bien las historias y la doctrina, y muchos tenían instituto bíblico, pero uno no palpaba la realidad de Dios. Y no, porque el palpar a Dios se basa en eso, en la experiencia. Entonces, cuando yo era chico, estos pastores eran maestros de instituto bíblico. Claro, mi mamá y mi papá aprovechaban para aprender la palabra, pero a mí me gustaba cuando ellos hablaban de los avivamientos. Eso es lo que a mí me llamaba poderosamente la atención. Héctor podía hablar de mucha doctrina, era un maestro de la palabra, pero cuando empezaba a contar de los avivamientos, ellos habían vivido la época de Gigi Ávila, de Carlos Anaconti, y contaban los testimonios, y decía, y una vez oramos por una persona que vomitó pedazos de sapo y de serpientes que se habían inseminado dentro de ellos por brujería, y yo decía, wow, la realidad espiritual era muy, muy tangible. Pero veía la realidad de iglesias que aún habían vivido el avivamiento y que hoy no estaban viviendo lo que me contaban que habían vivido en otro tiempo. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? Les estoy contando una historia de mi vida porque es lo que marcó un poco el ADN de lo que después se convirtió en un llamado. Porque a partir de ahí hubieron dos cosas que empezaron a desvelarme, empezaron a inquietarme, empezaron a consumirme. Una era la manifestación de Dios, el avivamiento, Dios haciéndose real a cada hombre y a cada mujer. Y lo segundo que empezó a inquietarme fue qué es lo que hace que lo que un día fue un avivamiento de pronto termine. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? La iglesia en la que nosotros íbamos a asistir era una iglesia muy grande y que había nacido en el fuego. Había nacido en el avivamiento, había nacido en los 80 con las campañas de Anacondia. Les quedó tan chico el local que tuvieron que comprar un cine para poder albergar la cantidad absurda de gente que llegaba fin de semana tras fin de semana. Pero cuando nosotros empezamos a ver ese lugar, todas eran historias de lo que Dios había hecho en otro tiempo. ¿Me siguen? Pero solo las historias. No era hasta que venía un evangelista invitado que de vuelta se revolvía el avispero y traía la realidad de Dios. Yo decía, ¿por qué algunos traen la realidad de Dios? Y Dios camina con ellos, y ellos caminan con Dios. Y luego tenemos como que volver a la vida normal. No, Señor, yo quiero que esta sea la vida normal. ¿Cuántos quieren que el avivamiento sea la vida normal? Amén. Que caminar con Dios sea la vida normal. Amén. De que la realidad de Dios dice que donde iban los discípulos anunciaban las cosas que les fueron dichas y las señales respaldaban todo lo que ellos hablaban. Amén. Al que cree estas señales le seguirán, echarán fuera demonios, agarrarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes, aunque vean algo mortífero, a que alguien le quiera hacer algún mal, no les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Y así que yo vivía un poco entre estas dos aguas, entre los que habían vivido en avivamiento y en la realidad que estaban viviendo en el tiempo presente.
Esto fue una constante en mi adolescencia. Pues, como todo adolescente, empecé a tener mis idas y venidas. Empecé a tener mi rebeldía, alguna amistad que no convenía. Pero bastaba que venga un misionero, que venga un invitado a la iglesia para que algo de vuelta se moviera dentro mío. Había un ADN, había algo que había visto tanta gloria de chico. A los 9 años tuve una experiencia con el Espíritu Santo que me marcó, me selló. Que bastaba que venga alguien lleno de Dios para que de vuelta moviera algo dentro mío. ¿Cuántos han vivido eso? Amén. De que de pronto pasan por tiempo de apagamiento, de separación, pero alguien viene con una palabra de Dios y algo se mueve dentro de nosotros. Como cuando María se acerca a Elizabeth, embarazada de Jesús, y dice que Juan el Bautista saltó adentro de Elizabeth. Amén. Y como a los 15 años me regalan un libro que se llamaba Secretos del Avivamiento en Argentina. Y ese libro marcó mi vida. Yo lo leí a los 15 años, pero saben que la primera vez que lo leí para mí fue como una gran historia. Y dije, wow, qué tremenda historia. Y esto pasó en nuestro país. Y ese fue el primer avivamiento que pasó en los años 50, con el evangelista Tommy Hicks, un americano que vino, alquiló el estadio de Huracán, primero el de Platense, después le dieron el de Huracán, y por 6 meses hubieron campañas consecutivas donde era más gente la que estaba agolpada fuera del estadio que la que entraba al estadio. Imaginen las multitudes que estamos hablando. Las iglesias que por aquel tiempo tenían 10 personas, 12 personas, las más grandes de la obra misionera en Argentina, pasaron a ser iglesias de cientos. Tuvieron que nombrar pastores rápidamente para poder acaparar, para poder apalear la cantidad de convertidos que habían. Dice que los colectivos pasaban por la puerta de los estadios donde este hombre predicaba y los endemoniados se manifestaban arriba del colectivo. Tenían que bajarlo del colectivo y llevarlo para el estadio. Y no entraban, pero había altoparlantes fuera del estadio y la gente se liberaba afuera. Y era muy apasionante. Pero el libro no trata del avivamiento de Tommy Hicks, sino de los secretos que ocurrieron antes de que ocurriera el avivamiento. Hubieron historias que se entretejieron, caminos que Dios fue tomando en lo oculto, que de pronto no están hoy en YouTube. Hoy vemos la historia de Tommy Hicks cuando estalló el avivamiento y llenó estadios, pero Dios fue gestando cosas en lo oculto, fue gestando cosas en pequeñas congregaciones, en pequeñas vigilias, en pequeños alumnados de algún instituto bíblico en Citibel, donde hubo una visitación angélica y Dios habló cosas que Él iba a hacer y que iban a acontecer y que iban a hacer la señal de los tiempos para lo que Él iba a hacer en la Argentina. Historias que quedaron un poco ocultas, pero que en este libro son reveladas. Quiero decirte, hay cosas que Dios está gestando en lo oculto, que no sabes, que son los primeros albores de un gran avivamiento. Amén. Hay cosas que primero se entretejen en lo oculto, en lo privado. La semilla germina bajo tierra. Luego veremos su crecimiento y comeremos su fruto, pero empieza a trabajar en lo oculto. Amén. Hay cosas que Dios hoy está rompiendo en nosotros. Hay represas que están siendo rotas en nuestras vidas. Hay caminos torcidos que están siendo alineados. Hay heridas que están siendo sanadas y que son los primeros pasos de lo que Dios está produciendo para lo que va a acontecer a través de nuestras vidas. Amén. Y Argentina para inicios de la década del 50 era una tierra cerrada. Esta historia que les voy a contar es para los que dicen, mi tierra es dura. Mi tierra es durísima, pastor. Oh. Acá sí fluimos y profetizamos y adoramos, pero venía a mi casa. Venía entre mis parientes, venía a mi barrio. Argentina era un gran barrio tomado por las tinieblas. Enviaban a Estados Unidos muchos misioneros hacia Sudamérica, hacia Colombia, hacia Perú, hacia Bolivia, hacia Chile, Argentina. Y los reportes que habían de Argentina eran nefastos. Hay en este libro un par de reportes que se hacían a las agencias misioneras en los años 40, en los años 50, y todos los reportes de la obra misionera norteamericana decía, Argentina es una tierra estéril, es una tierra seca, atada por la idolatría, por el misticismo, por la brujería. Imagínense que si nuestro suelo argentino hoy está lleno de Gauchito Gil, y San La Muerte, y Umbanda, Quimbanda, y Pablo Mayombe, y todo lo que hoy abunda en nuestro país, más la idolatría, imagínense lo que era en la Argentina del año 50. Una Argentina
deliberadamente declarada católica. Y católico mezclado con cualquier cosa, porque hablábamos con Nico una vez que el catolicismo de Jujuy está mezclado con montones de cosas, porque cuando llega el carnaval salen los católicos del carnaval, desentierran al diablo y todos los rituales que hacen, ¿no? Imagínense en el año 50, una tierra terriblemente dura, y ahí mandan a un joven misionero llamado Edward Miller, un hombre que marcó mi vida sin conocerlo, porque ya falleció hace unos años, pero fue una historia que a mí me marcó. Envían al misionero Edward Miller a predicar a Mendoza, a una de las obras más prósperas que había en Argentina. ¿Saben cuántas personas tenía? 8 personas tenía. Era una de las obras más prósperas. Hace 7 años estamos, y bueno, tenemos 8 miembros. Es el misionero que estaba trabajando en ese frente. 7 años y 8 miembros, dijo, un miembro por año. Dijo, yo me voy a morir en este lugar. Y encima este hombre venía de vivir a un avivamiento en Estados Unidos. Era hijo de un pastor que predicaba en carpas, que hacía campañas, que venía del mover de la evangelista Aimee Semple McPherson. No sé cuántos han escuchado de esa misionera, pero es considerada una de las primeras evangelistas mujeres en los principios del siglo XX, una locura. Y esta mujer entrenó hombres y mujeres en liberación, en el evangelismo de poder. Y él venía de ver todo eso que su padre hacía, que sus pares hacían en Estados Unidos. Dijo, vamos a Argentina y vamos a prender fuego todo. Vamos a llevar el avivamiento que estamos viendo en Estados Unidos. Y se pegó un fiasco tremendo. Se pegó un fiasco tremendo porque todo lo que le funcionaba en Estados Unidos no le funcionaba en Argentina. Así que se encuentra con este misionero que para preservar su identidad lo llaman el pastor T, solamente su inicial. Dice, bueno, pero ha salido a evangelizar, lo hemos hecho todo, hermano. Y acá está el fruto, estos 8 hermanitos. Y dice, no, vamos a hacer algo, dijo. Dijo, no, yo no voy a estar acá 7 años para ver 7 almas más. Algo tiene que pasar, Dios tiene que venir algo fuerte sobre esta ciudad. Y dice que él empezó a caminar la ciudad de Mendoza y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a salir a folletear. Dijo, eso es una de las cosas que yo hacía en Estados Unidos, ir casa por casa, invitar persona por persona y vamos a levantar una carpa. La gente no te va a venir a tu iglesia, hermano, pero vamos a levantar una carpa en un lugar público, donde pueda llegar toda la gente. Vamos a poner luces, que parezca un circo, que la gente venga atraída, porque era todo lo que les funcionaba en Estados Unidos. Dice que fueron casa por casa y dice, y yo creí que estaba teniendo éxito, porque la gente en Argentina es muy amable. En América somos muy fríos, dice. Pero en Argentina hasta la gente era simpática, dice. Hola, sí, ¿qué necesita? No, vengo a invitarle a una campaña. Muchas gracias. La primera noche de campaña no fue nadie. Ni un nene curioso para ver si era un circo, aunque sea. Y nadie dijo, no, pero tiene que haber un error. Si la gente fue muy buena con nosotros. Y si la gente era muy amable, pero no le interesaba nada de lo que nosotros le hablábamos. Así que él echó mano a todas las herramientas misioneras que le habían enseñado, a lo que había visto en el avivamiento, con su padre, con la evangelista Aimee Semple McPherson, y todo lo que allá funcionaba, acá no funcionaba. Hasta que llegó un momento donde dijo, el problema debo ser yo. Porque si todo lo que probé no funciona, el problema debo ser yo. Y si me equivoqué, y si me metía misionero porque soy hijo de ministro, por la herencia familiar y no porque era llamado, el Señor en esta noche le va a hablar a personas que de pronto pueden pensar de, quizá el problema soy yo, quizá hay algo en mí que no da para estas cosas. Así que te dijo, el problema debo ser yo, porque quizá me metí a misionero por la herencia familiar y no lo sé. Así que empezó a coquetear con la idea de volverse a Estados Unidos. Empezó a coquetear con la idea de renunciar, de volver atrás. Y empezó a luchar fuertemente con el desánimo. Les digo que uno de los grandes enemigos del mover de Dios es el espíritu de desánimo. El desánimo se va a presentar en todos los estadios del trato de Dios con nuestra vida. Se va a presentar cuando Dios nos está por sembrar una semilla. Se va a presentar cuando nos están sembrando una semilla. Y se va a presentar cuando esa semilla nos está dando un crecimiento. El desánimo va a visitar como una pequeña zorra. No es un gran principado, no es una gran potestad, no es un gran espíritu territorial. Es una pequeña zorra. Porque en tiempos de avivamiento son pequeñas sutilezas las que tienen la capacidad de desinflar
lo que Dios está produciendo en nuestras vidas. Amén. Y él empieza a luchar fuertemente con el desánimo. Y dice, estoy sometiendo a mi familia a este estrés por algo que yo creí que Dios me habló, de venir a este país recóndito del sur. Volvamos a casa. Me dedico a algo, abro un negocio. Él era bueno para los números y era un hombre bueno para los negocios. Vamos a abrir un negocio. Nos congregamos, no voy a dejar a Dios, no voy a dejar a Cristo, pero vivamos una vida más sencilla, no de misionero en el sur y haciendo esta locura. Así que un día él estaba ya por renunciar, pero dice que sus propias palabras lo acusaban. Sus propias prédicas lo acusaban. Porque él predicaba de que si alguien busca al Señor, lo va a hallar. Y él dice, mis propias prédicas me acusan, yo debería hallar al Señor si le buscara. Y él decía, porque si un hombre le busca, hasta se va a encerrar a ayunar. Y yo no he conocido hombre que haya ayunado 7 días y no le haya encontrado. Sus palabras lo acusaban porque él no quería ayunar. A mí me gustaba comer, dice. Pero él no estaba probando lo que él mismo predicaba. Entonces dice que él dijo, no, voy a renunciar, pero primero por lo menos voy a probar lo que yo mismo predico. Y se metió en ayuno. Se metió en ayuno donde, bueno, para hacerles corta la historia, no pasó nada por 7 días. Estaba el último día, en el último minuto, en la cuenta regresiva de los últimos segundos para entregar su ayuno en el 7º día, donde él decía, ahora va a pasar, y nada pasaba. Así que él estaba frustrado al 7º día de ayuno, y él sale de ese altillo donde estaba encerrado ayunando y dice, ya está, hoy entrego mi renuncia. Yo ya puse mi plazo, Señor. Te dije que en 7 días me podías hablar cuál es la palabra para esta tierra, cuál es la estrategia para esta tierra, cuál es la dirección para mi vida. Y no hubo palabra, así que yo me voy. Pero dice que cuando él se encaminaba a la puerta de salida de ese altillo, algo le decía en su interior. Puedes irte, puedes renunciar, pero si hoy renuncias, el Dios de tu padre jamás será tu Dios. El Dios de Elías jamás se convertirá en tu Dios. El Dios de las historias bíblicas jamás se volverá tu Dios. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Las historias que has creído, que has abrazado, que te han inspirado, nunca se convertirán reales en tu vida. Seguirá siendo el Dios de tu padre, seguirá siendo el Dios de Elías, seguirá siendo el Dios de Pedro, de Pablo, pero no tu Dios. Y él dijo, yo no me lo puedo permitir, y volvió a las rodillas. Y siguió ayunando por muchos días más, amados, sin ningún tipo de respuesta. Hasta que un día dice que sale de ese altillo ya con la mente totalmente saturada. Y llega un hermano de la iglesia diciéndole, ¿puedo orar por mi hijo que está en rebeldía? Y dice que él dijo, sí, cómo no. ¿Qué más tengo que perder? Soy el pastor de la obra misionera. Así que lo llamó a su oficina, dice que el muchacho habló unas palabras, él le dijo alguna que otra, y algo cayó sobre ese chico que cayó de rodillas y quebrantado empezó a pedir perdón por sus pecados. Yo necesito un cambio, yo necesito a Dios. Dice, de los meses que estaba en Mendoza, Argentina, la primera vez que veía una persona quebrantada por la presencia de Dios. Y algo se animó en él. Dijo, quizá de pronto el ayuno esté surgiendo algún efecto, porque esto yo no lo vi en todos los meses que estoy acá. Así que despidió a ese muchacho, ese día ese joven aceptó a Cristo, se reconcilió con su padre y Dios hizo grandes cosas. Se fueron a su casa y él que estaba por hablar con su esposa para renunciar, volvió al altillo. Y siguió orando y siguió ayunando. Sé que hay personas que están en una búsqueda. Sé que hay personas que están buscando algo y no saben muy bien qué es. Solamente hay algo en su interior que les dice, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Están como Edward Miller. De última quizás me equivoqué. Me sigo congregando, no voy a dejar a Dios, pero renuncio a estos sueños de gloria, estos sueños de avivamiento, estos sueños de ver a Dios manifestarse en mi vida. Así estaba Jeremías cuando el desánimo lo visitó. Pero dice que las mismas palabras de Dios eran fuego ardiendo entre sus huesos. Y cuando quiso presentar la renuncia, las palabras no lo dejaron. Yo quiero decirle a alguien esta noche, no desmayes. Sigue buscando, porque estás en la búsqueda correcta. Amén. Hay recompensa detrás de la búsqueda. Hay recompensa detrás de la espera. Hay recompensa detrás del proceso.
Hay recompensas detrás de las horas, de los días, de las semanas, de los meses, y quizás de muchos de años de silencio que sientan quizás de parte del cielo. Pero yo hoy te digo de parte del Señor, estás en la búsqueda correcta. Y si estás escuchando estas palabras hoy, es porque Dios tiene esta palabra para tu vida. Estás en la búsqueda correcta, no estás cerrando el blanco. Hay cosas que quizás Dios esté produciendo en lo oculto y no sabes que son la antesala a un avivamiento. Hay cosas que no tienen sentido cuando uno lo está viviendo en la temporalidad de los hombres. Pero cuando uno ve el cuadro completo, entiende que no hubiese venido el avivamiento si no hubiese vivido el proceso del silencio. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? No hubiese vivido Jesús la gloria del primer endemoniado que se manifiesta en una sinagoga y dice, este es el Santo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? Si él no hubiese vivido los 40 días de silencio en el desierto, donde se puso a ayunar y en vez de encontrar al Padre se encontró al diablo, donde fue tentado y probado en la palabra que le había sido dada. Muchos están siendo probados y tentados en la palabra que Dios le dio. Pero yo te digo de parte del Señor, fue Dios el que te habló. Amén. Porque saben, cuando el enemigo sale en el desierto, viene a poner en duda lo que Dios dijo el día del Jordán, cuando los cielos estaban abiertos. Hay palabras que Dios te habló en cielos abiertos. A Edward Miller en el avivamiento de Estados Unidos, Dios le dijo, misionero, al sur, aleluya, dijo. Pero una vez que estaba en el sur, dijo, ¿será que Dios me llamó? El enemigo se presentó en su desierto y dijo, ¿y si te equivocaste? Porque si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes a Mendoza en tierra de avivamiento? ¿Cuánto le suenan esas palabras? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes pera en pan y pasando hambre acá en el desierto? No tienes el poder para hacerlo. Y fue donde Jesús entendió que necesitaba ser probado en la palabra que le fue dada. Después de que Dios te hable una palabra, Satanás querrá ponerla en duda, querrá atacar la palabra, pero Dios permitirá que eso pase, porque Él necesita probar dónde está tu corazón. Que venzas en el desierto la tentación, para que puedas volver en el poder del Espíritu. Un gran poder se le pone en las manos a una persona cuando se le da una palabra de parte de Dios. Cuando se le dice a un Jesús, eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Un gran poder se le pone en sus manos. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Porque ahora él sabe que es el Hijo de Dios, pero ¿cómo va a administrar ese poder? Porque la tentación va a ser a querer hacer lo que él quiera, suplir cada necesidad, convertir cada piedra en pan. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero en el desierto, cuando es tentado a hacer uso del poder que él tiene y la autoridad que él tiene, él reconoce que no solamente de pan, de que cambie realidades terrenales voy a vivir, sino de lo que me habla mi Padre. Y por eso una de las primeras lecciones que él predica después de Isaías en la sinagoga, él dice, muchas viudas había en los tiempos de Eliseo, pero a una sola él atendió, a la que Dios le dijo. Palabras de Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Y es en el tiempo del desierto donde se pone en duda si será que escuché bien o será que escuché mal. Si será que fue de Dios lo que me fue dicho o flasheé yo, o flasheó el que me dijo la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? En esa instancia estaba Edward Miller diciendo, ¿y si me equivoqué? Y aún ayunaba y había silencio. Pero cuando sale ese día del ayuno y se quebranta ese joven, le dio indicios de que estaba en la búsqueda correcta. Sé que muchos quizás todavía escuchan un silencio de parte de Dios, pero ya Dios le está mostrando indicios de que están en la búsqueda correcta. Amén. Todavía no se terminó mi desierto. A muchos todavía no se le terminó el proceso. A muchos todavía no se le terminó la temporada de prueba, la temporada de tentación. Cuando hablo de tentación no hablo necesariamente de tentación pecado, tentación a tirar la toalla, tentación a hacerlo a mi manera, tentación a echar manos a las armas conocidas y abandonar la instrucción. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Y abandonar el proceso, abandonar lo que las manos del alfarero están formando en mí en esta temporada. Esa tentación es la que se presenta el día después que Dios habló en el Jordán. Y es donde uno duda si será que estoy en lo correcto, tengo que salir de esto y hacer la mía. Y es ahí donde Dios te da indicios de que estás en la búsqueda correcta. Amén. ¿Cuántos están recibiendo indicios de que
Todavía es un gran desierto el que estoy viendo a mi alrededor, pero hay indicios de que estoy yendo en la dirección correcta. Amén. Así que don Ramiro, después que ese joven se quebranta, no le cuenta nada a la esposa de la renuncia. Vuelve al altillo y sigue orando. Y ora por muchos meses, y ayuna por muchos meses. Luego sus ayunos se convierten en ayunos de mediodía, pero por muchos meses él sigue ayunando. Hasta que Dios un día le dio una instrucción. Dijo, quiero que reúnas a la iglesia de lunes a viernes a una reunión de oración entre las 8 de la noche y las 12 de la medianoche. Y dijo, no, señor, estás loco. La gente apenas me viene al culto el domingo, ¿qué fin de semana? ¿Crees que van a venir del día de semana, de 8 de la noche hasta la medianoche? A esta gente no le interesa nada, viene para cumplir mis 8 miembros. Pero dice que la palabra lo consumía, así que domingo dijo, bueno, yo hago la prueba. Dijo, de lunes a viernes convoco una reunión de oración, el que quiera venir, y para su sorpresa, el lunes a las 8 de la noche tiene una pareja con su criada en la reunión de oración, y oraban cada día, pero nada sucedía, nada pasaba. Y lo único que ocurría era que cuando terminaba la reunión de oración, él le decía, ¿alguien sintió algo? ¿Alguien recibió algo de parte de Dios? No, nadie recibió nada, salvo la mujer de este matrimonio que decía, yo sentí una inquietud de golpear la mesa. Bueno, y hágalo, dijo. No, es una locura mía, no puede ser de Dios. Así que se iba y no pasaba nada. El día martes, de 8 de la noche a 12, oración, cantaban canciones, oraban al Señor, meditaban en su presencia, compartían la palabra. Bueno, ¿alguien recibió algo de parte de Dios? No, nadie nada, salvo esta mujer que de vuelta dijo, sentí como una inquietud de golpear la mesa. Pero no, es una estupidez, una locura mía. No perdemos nada, hágalo, decía este. Yo estaba desesperando, Señor, algo tiene que pasar en esta reunión de oración. No, así, miércoles, jueves, nunca la mujer quería tocar la mesa. Todos los días tenía el mismo sentir. De que un día se quedó a dormir, él empezó a cantar un himno, dijo, vamos a cantar un himno. Y empezó a golpear la mesa, vamos a marchar. Y estaban marchando en la presencia de Dios, cantaban himnos. Y todos los hermanos empezaron a golpear la mesa. Menos quién, la mujer que tenía que golpear la mesa. Vamos, hacete amiga, decía. Hasta que la mujer como que tímidamente se acercó, dice que cuando apoyó su mano sobre la mesa, un viento recio sopló dentro de la iglesia. Un viento de algún otro lugar, porque no había ninguna ventana abierta, no había ninguna puerta, y el viento soplaba, y el poder de Dios cayó sobre ellos. Fueron derribados al piso y empezaron a hablar en otras lenguas. Gente que no tenía ningún contexto de lo que era hablar en lengua, gente que no sabía lo que era un mover pentecostal, no tenía idea de los dones del Espíritu, no tenía idea de nada, empezó a hablar en idiomas angélicos, en idiomas humanos. Y la única que no hablaba era esta mujer que golpeó la mesa. Y cuando vio lo que pasaba con todos, dice que dijo, Señor, no pases de mí. Y cayó en el poder del Espíritu. Y también fue bautizada del poder de lo alto. Y algo empezó a pasar a partir de ese día. Las reuniones se volvieron populares. Ya no iban solo estos 3 hermanos, la iglesia empezó a acudir. Y cada uno que iba era bautizado con poder. Las criadas, habían algunos matrimonios de dinero que tenían sus criadas. Y las criadas empezaron a tener un don evangelístico, dones de ciencia. En la calle, predicándole, hablaban a la gente las cosas ocultas de su corazón. Mendoza empezó a ser conmovida por el poder de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Empezó a haber un gran mover, un gran movimiento. Dice que un día unos médicos se burlaban de estas criadas cuando le predicaban el evangelio, decían que ignorantes estas mujeres. Y una de las criadas le habló de un ídolo que él tenía oculto en un baúl en su habitación, y a Dios no le agrada, y ese doctor cayó de rodillas arrepintiéndose, dijo, yo necesito ser salvo. Y Dios usaba lo necio, lo vil, lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La iglesia se empezó a llenar, empezó a ver milagros, sanidades que operaban por mano de la gente más sencilla de la congregación. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Prepárense porque Dios va a orar por mano de los hijos. Amén. El mover de Dios que viene no tiene que ver con un pastor, con un evangelista, con un profeta, sino con el cuerpo de Cristo. Amén. Dice que la gente más sencilla el Señor usaba y avergonzaba los sabios de este mundo. Pero este es un laico, este no es un sacerdote. Era en real sacerdocio en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que
Edward Miller es comisionado por Dios a contar de este testimonio de avivamiento en muchas ciudades de Argentina. Se va a Chaco, se va a Buenos Aires, y en cada lugar donde él iba se despertaban fuegos de avivamiento. Cuando yo leía este libro, imagínense, me prendía fuego, tenía 15 años, pero lo volví a leer a los 17, y ya el Señor me habló en otro tono. Y cuando llego al capítulo 5 que decía, habrá ríos donde no lo hay, manadero de agua en medio del sequedal, sentí que Dios me estaba llamando. Y Dios me decía, yo te llamé a abrir ríos donde no lo hay, abrir manaderos de agua en medio del sequedal. Y a partir de allí, cada experiencia que hemos tenido con Dios, cada tierra donde nos ha llevado, cada ciudad, cada pueblo, cada iglesia, nunca ha sido fácil. Porque cuando Dios te llama a abrir ríos en medio del sequedal, prepárate para que te lleve a tierra seca, a lugares de sequedal. ¿Cuántos me están siguiendo? El Señor me llamó un día, me dijo, yo te envío a abrir ríos donde no lo hay, y a que haya manadero de agua en medio del sequedal. El capítulo 5 de este libro de Edward Miller, el título era El río fluye en la tierra seca. Así que el Señor me decía, no te angusties por la sequedad que ves en tu generación, por la sequedad que ves hoy en el cuerpo de Cristo, porque una vez más voy a abrir ríos donde no lo hay. Y habrá manaderos de agua en medio del sequedal. Yo atesoré esa palabra, pero dije, bueno, no sé cómo lo haré, pero amén. Y a partir de ahí el Señor me ha usado en muchas cosas, me ha hecho experimentar muchas áreas en el servicio a Él. Hasta que un viaje a Colombia, el Señor vuelve a confirmar esta palabra, lo que Él iba a hacer a través de mi vida cuando volviera a La Plata. Dice, porque una vez más abriré ríos donde no lo hay. Y habrá manaderos de agua en medio del sequedal, me dijo el apóstol Said, de Tierra Fértil Barranquilla. Él no sabía que Dios me había llamado a los 17 años con esa misma palabra. Una vez más habrá ríos donde no lo hay, y habrá manadero de agua en medio del sequedal. Y donde hubo nido de chacales, habrá nido de profetas. Y donde hubo manadero de mentira, de basura, de maldad, habrá manadero de santidad, de pasión por mí y de amor por mí, dice el Espíritu de Dios. Y esa palabra se atesoró en mi corazón. ¿Saben? El día que fuimos bautizados en el Espíritu Santo, nuestro amigo Joe, el primo de Anita, compartió una palabra donde nos decía, Dios le da fuente de agua y Él los llevará por distintos lugares donde hay sequedad, pero brotará el río de Dios. Amén. Y empezamos a experimentar esto. Y en cada lugar donde había sequedad, el Señor abría ríos en medio del sequedal. Yo no sé qué tan seco vos sientas que está tu tierra, que está tu corazón, que está tu estado espiritual, pero prepárate para que broten ríos en medio del sequedal. Amén. Dice el Señor, estos son tiempos de cambio. El Señor nos habló que el invierno acabó, que las lluvias terminaron y que ha llegado el tiempo de la tórtola, del arrullo de la tórtola, el tiempo del cántico. El Señor ha dicho, sal de los escarpados parajes, sal de la cueva, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Amén. Amén. Son tiempos de avivamiento, son tiempos de resurgimiento. Lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Cuántos sienten que Dios está avivando algo en su interior en este tiempo? Amén. Que Dios está despertando algo en su interior. Amén. Amén. Quiero que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 19. Es una historia muy conocida. Es la historia de cuando Elías huye a Oreb. ¿Cuántos recuerdan eso? Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castigan sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse.
Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces, Elías, aquí?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, a Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Amén. ¿Cuántos recuerdan esta historia? ¿Para qué es lo notorio de esta historia? De que Elías está viviendo un tiempo de avivamiento. Amén. Él está viviendo un tiempo de avivamiento. Él pasó por el primer tiempo de desánimo, que es la búsqueda de que Dios restaure su altar en Israel. Ese fue un tiempo de gran angustia, fue un tiempo de gran desánimo sobre la vida de Elías. Cuando él 3 años antes de la sequía se presenta ante los reyes, confronta su pecado, profetiza la sequía. ¿Cuántos recuerdan eso? Él pasa el tiempo de la sequía al costado del arroyo de Querit, Dios lo sustenta, luego con la viuda de Sarepta. Pero ahora Dios prepara todas las cosas para un avivamiento nacional, para una reivindicación del altar de Dios. Amén. Amén. Donde ahora dice: bueno, reúnan a todos los profetas que ahora vamos a volver a hacer llover sobre la tierra. Así que todos los falsos profetas de Baal, de Acera, se presentan, ellos levantan su altar a Baal y dice que él restaura el altar caído de Dios sobre la nación. ¿Cuántos recuerdan eso? Públicamente él mostró al Dios verdadero. Hizo volver toda una nación al Dios verdadero. Lo sacó de los años de ocultismo, de los años de tiniebla, de los años de idolatría, en los cuales Acab y Jezabel habían puesto a la nación, y vuelve los ojos de toda la nación al único Dios que tiene poder para responder desde los cielos. Amén. Digan conmigo: avivamiento. Públicamente muestra el poder de Dios. Públicamente expone lo falso, expone lo que está carente de poder, carente de vida, carente de la capacidad de salvar a nadie. Amén. Es un gran avivamiento, es un gran resurgimiento de la vida de Dios sobre una generación. Amén. Ahora, sin embargo, dice que luego de esa gran victoria, Jezabel manda una amenaza a Elías por medio de un mensajero. Dice: dile que los dioses me castigan si yo no hago con él lo mismo que él hizo con los profetas de Baal.
Y dice que Elías se angustia profundamente. Que Elías se deprime. Dice que se tira al costado de un enebro, que dice, Señor, mátame. Yo no soy mejor que mis padres, soy un desastre. Soy un fracaso total. Dice que Dios le manda el ángel. Amén. Empieza a pasar un desierto de desánimo. Y Dios le manda un ángel, le manda un indicio de que él no va por mal camino. Amén. Le dice, come, porque el largo camino te resta. Si un ángel viene y te dice, come, fortalécete, porque te queda el largo camino, significa que los planes de Dios no se han cortado sobre tu vida. Amén. Significa que Él te va a llevar a un nuevo nivel. Significa que aún hay propósito por delante. Amén. Dice que Él come, sigue caminando, pero no le da como para llegar al monte de Dios. Le da como para llegar a una cueva y esconderse. Y ahí se oculta. Estaba completamente desanimado. ¿Saben? Yo por mucho tiempo, cuando predicaba sobre este pasaje, yo decía, estaba intimidado. Estaba atemorizado, porque que una reina te diga yo te voy a matar. Pero cuando uno ve el contexto no tiene sentido que él esté asustado. Lo que Elías está en realidad es desanimado. ¿Me siguen? Está profundamente desanimado. Porque ustedes imagínense que él buscara volver a estos reyes paganos al Dios verdadero, que les prueba de manera magnífica que Dios es real, y que una vez de que se los prueba, Jezabel sigue tan endurecida como el primer día. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. ¿A cuánto le ha pasado de orar por una persona, mostrarle el poder de Dios, y que luego de ver el poder de Dios sigan tan endurecidos como el principio? ¿A cuánto no le agarra un desánimo después de eso? Amén. Ustedes imaginen que Elías, su misión, su fuego, era que los reyes paganos se arrepientan de su idolatría y se vuelvan al Dios verdadero. Y después de tal demostración de poder, ellos seguían tan endurecidos como el principio. Amén. Y estaba tan desanimado Elías por esta realidad que no podía ver la gran victoria que él había tenido. Amén. Él había liberado espiritualmente el territorio de Israel. Él había liberado espiritualmente a toda una nación que ya no besó a Baal, sino que se volvió al Dios verdadero. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Sin embargo, el enemigo se encargó de, con una pequeña cosa, un pequeño susurro, decirles que Jezabel sigue tan endurecida como al principio, desanimar el corazón de Elías. Porque ese es el trabajo del espíritu de desánimo. Magnificarte una pequeña realidad y envolverla tu realidad. Llevar cautivo un pensamiento en tu mente y hacerte perder de vista la gran victoria que estabas teniendo en el Señor. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Por eso les digo que el desánimo es un némesis del avivamiento. ¿Quién puede detener a un hombre que hace caer fuego del cielo? Capítulo más adelante vemos que cuando Acab manda los escuadrones de 50 hombres, Elías dice, el Señor manda fuego, y va consumiendo escuadrón tras escuadrón. El poder de Dios estaba con él. Porque cuando estamos en un avivamiento, cuando Dios está despertando nuestro espíritu, estamos fuertes espiritualmente. ¿Cuánto me siguen lo que quiero decir? Amén. Por eso cuando llega el tiempo de la canción, el tiempo del arrullo de la tórtola, estamos fuertes espiritualmente. Solo una pequeña zorra, solo una sutileza puede robarnos el estado de avivamiento. ¿Me siguen? Nadie podía realmente quitarle la vida a Elías. Elías no había fracasado, sino que había tenido gran victoria, pero él no la podía ver, porque el espíritu de desánimo llevó cautivo un pensamiento. Fracasaste. Y no le permitía ver la realidad
de que 7000 no habían besado la estatua de Baal. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Y esto es lo que yo he sentido en este tiempo. De que muchos están experimentando un avivamiento espiritual en sus vidas. Y el Señor está hablando a sus vidas, está ministrando sus corazones. Están comprobando la realidad de Dios. Pero que luego el espíritu de desánimo los hace conscientes de una sutileza que lleva cautivo un pensamiento en su interior y lo vuelve su realidad. La realidad de Elías, desde que el espíritu de desánimo lleva cautivo su pensamiento, es: fracasé. Que Isabel sigue tan endemoniada como al principio. ¿Cuánto me siguen lo que quiero decir? Y no le permitía ver la realidad de que hizo caer fuego del cielo, que volvió toda una nación al Dios verdadero. Amén. Amén. El Señor hoy quiere hacerte libre de toda operación de desánimo. De todo lo que quiera hacer cortar la búsqueda en la cual estás caminando.